Lo decíamos, el bypass se convirtió en un desarrollo revolucionario para la ciencia médica, en particular para los pacientes cardíacos, y el doctor Favaloro en un símbolo ineludible de nuestra vida como argentinos, ya no solo pensando en lo estrictamente médico, porque el legado en valores que dejó fue realmente fantástico. Y estamos aquí en el living de Telediario Federal junto al doctor Luis Cardinali. La verdad, doctor, es que se suman demasiados elementos, ¿no? Pero le voy a consultar inicialmente por lo sustancial. ¿Qué ha significado para el trabajo de un cardiólogo la aparición del bypass? Bueno, realmente que ha sido revolucionario porque previo a la aparición del bypass creado por Favaloro, los únicos tratamientos que había para las personas con cardiopatías o con infartos eran los medicamentos, los infartos y la muerte. Esas eran las tres opciones. Se habían desarrollado otras opciones desde el punto de vista quirúrgico, que eran insertar una arteria, que es la arteria mamaria, sobre el músculo cardíaco, pero eso no dio muchos resultados. Y la otra opción era remover la placa de ateroma, que es la que generaba este problema, y ponerle o un parche de pericardio o un parche de una vena. Que eso andaba bien para el territorio de la arteria coronaria derecha, pero el resto del territorio del corazón, que es la parte izquierda, no tenía buenos resultados con ese tratamiento. Entonces, al aparecer esta técnica, obviamente fue una revolución, porque toda esa gente que no tenía probabilidad de sobrevida o tenía una muy mala calidad de vida, vio solucionado su problema con una muy buena calidad de vida. 50 años después se puede pensar que, más allá de la evolución médica, en medicamentos, en tecnología y demás, es prácticamente esa misma génesis la que hoy se sostiene para la posibilidad de realizar un bypass. Digo, sí, son millones de personas que en 5 décadas han salvado su vida con la misma metodología. Sí, si bien han aparecido modificaciones y mejoras a nivel ya sea medicamentoso o con otras técnicas, no hay nada que todavía haya superado a la cirugía de bypass. Obviamente que todo eso ayuda, ayuda mucho. Todas las modificaciones que han habido ayudan mucho, lo mismo que la prevención. Si uno se opera y se cuida, la cirugía dura más. Cualquier procedimiento que uno haga, pero bueno, todo contribuye y como le digo, los primeros procedimientos, si bien no fueron del todo exitosos, pero sí fueron la base para que se fuera progresando en este invento que, digamos, la idea que tuvo Favaloro. Esta genialidad de Favaloro, si nosotros tuviésemos que hacer analogías con algún otro invento o algún otro adelanto revolucionario en la medicina, ¿con qué lo podríamos equiparar? Como para que los argentinos tomemos una dimensión de qué estamos hablando. No, creo que no hay otro, desde mi punto de vista, invento, descubrimiento más revolucionario que ese. No hay. Inclusive la angioplastia, que es un procedimiento menos invasivo, no es superior a la cirugía cardíaca. Es superior solamente en el infarto agudo, tratado dentro de las 6 horas. Luego, para cualquier otra cosa, no. Se ha popularizado porque es menos invasivo y bueno, hay gente que, digamos, en su creencia popular puede pensar que eso es mejor, pero no es mejor bajo ningún punto de vista. Solo en ese caso que le acabo de remarcar. Luego doctor, no. Para que lo puedas entender, sobre todo aquel que no ha tenido un contacto con un paciente cardíaco o que no ha pasado por esa experiencia, ¿cómo se podría explicar fácilmente lo que es un bypass coronario? Por diferentes causas, las arterias del corazón se van tapando por placas de ateroma, y por diferentes situaciones eso se va agravando y se va convirtiendo en una cuestión más severa. El bypass consiste en saltear esa obstrucción y generar que la sangre llegue al corazón, digamos, que no llegaría por la obstrucción, ¿no? Eso es básicamente el bypass, hacer un puente, saltear esa obstrucción y generar que circule la sangre como debe ser para no tener deterioro en el corazón, infartos o muerte. Doctor, ¿esta es una metodología que se aplica solo en la Argentina o que fue copiada en el mundo? No, esto fue copiado en el mundo.
Surgió bueno, en Cleveland, en Estados Unidos, que fue la primera cirugía desarrollada por Favaloro, y luego rápidamente se fue extendiendo en todo el mundo porque se fue comprobando que esa era una técnica reproducible y con buenos resultados, superior al tratamiento médico o a las otras opciones que había en ese momento. El doctor Favaloro va a ser recordado no solamente por este invento que le ha dado calidad de vida y, como decíamos recién, le ha estirado la vida a millones de personas a lo largo de estos 50 años, sino también se lo va a destacar como un buen profesor, un gran profesor, pero también por su compromiso social. ¿Cree que ese es el legado que él ha dejado? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué se puede decir a esta altura de la fundación? Sí. Sí, él lo que siempre decía o pretendía era que se lo recordara como un médico rural. Sí, más allá de la cuestión, digamos, eminentemente técnica, siempre tuvo compromiso social, compromiso con los enfermos, valores de humanismo que se demostraron tanto en sus manifestaciones públicas como en su accionar diario. Sí. Doctor, hoy las enfermedades del corazón, digo, porque uno siempre piensa, ¿no? Han cambiado los tiempos, las responsabilidades, la lógica de una sociedad, vivimos a lo mejor en un mayor vértigo, el estrés, patologías modernas, digamos. Hoy las problemáticas del corazón son más frecuentes, incluso han cambiado hasta los grupos etarios que pueden ser afectados por patologías del corazón. Sí, eso se ha visto favorecido, digamos, por múltiples factores dañinos como son el estrés, el sedentarismo, la obesidad, la diabetes, todas esas, el tabaquismo, que ha aumentado de manera exponencial, sobre todo en las mujeres que antes eran pacientes, digamos, que no entraban o entraban en una menor proporción dentro de la enfermedad cardiovascular. A partir de que la mujer tiene un mayor hábito tabáquico, se ha casi equiparado el porcentaje de mujeres y hombres que padecen estas enfermedades. Son múltiples causas, inclusive factores genéticos también. Todas esas cosas que le acabo de enumerar influyen para que esta patología, digamos, siga vigente, ¿no? Por eso se hace mucho hincapié en la prevención primaria, es decir, antes que sucedan todos estos factores de riesgo para poder controlarlos antes que suceda un episodio de un infarto o una angina de pecho. Doctor, para usted en lo personal, como médico, en su experiencia como cardiólogo, en el haber estado en contacto tantas veces con pacientes que pasan por esta situación, ¿qué significa Favaloro? Bueno, digamos, es desde lo personal, es un ejemplo en cuanto a la actitud, a la forma de vida, al compromiso con los pacientes y con la sociedad. Eso por un lado. Y por otro lado también es un ejemplo en cuanto al aporte científico y docente que ha hecho. Es difícil pensar de que pueda haber otro Favaloro. A lo mejor tampoco hay que ir detrás de esa búsqueda, ¿no? Sino valorar al que tuvimos, recuperarlo todo el tiempo, ¿no? Porque ha sido nuestro, más allá de sus experiencias, usted lo decía en Cleveland cuando hizo la primera operación de bypass, decidió radicarse en la Argentina, desarrollar aquí la ciencia, hay que recuperarlo todo el tiempo. Sí, eso fue por su compromiso, digamos, el compromiso que él tenía social y su visión de la medicina y su amor a la Argentina. Obviamente que es una persona que a raíz de ese descubrimiento tuvo las mejores posibilidades en Estados Unidos, tanto económicas como científicas, para poder desarrollarse en la clínica que él estaba. Sin embargo, prefirió volver por todos esos valores que él tenía y sus ideas de servir a la patria y a los pacientes y a la gente con menores recursos. Doctor, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por estar y por ayudarnos a comprender la figura de Favaloro y además lo que significa el bypass para cualquier cardiólogo y sobre todo para los pacientes, los que se han recuperado a partir de esta tecnología. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por venir.